Bueno, yo soy Andrés y me tocó exponer acerca del libro de la sombra sobre Innsmouth. Todo comienza cuando un chavo de 18 años empieza a investigar acerca de su país, que es Nueva Inglaterra. Él empieza a investigar acerca de su arquitectura y también empieza a investigar acerca de sus raíces, sus abuelos. O sea, lo que quiere investigar es su árbol genealógico. Todo empieza cuando él quiere ir a visitar a un pueblo llamado March. Este pueblo está cerca de Innsmouth, pero él no sabía. Entonces, cuando empieza a ver que la gente detestaba mucho ese pueblo, porque decían que sus habitantes eran feos, que era algo que a ellos los aborrecía, a él le empezó a dar como una satisfacción acerca de investigar acerca de ese pueblo. Entonces le pide al dueño de la estación de ferrocarril que le diga cómo llegar a ese pueblo, porque antes de llegar a March empieza Arkham, empieza a ver que este pueblo es un pueblo que está después de Innsmouth. Entonces él lo que quiere es investigar Innsmouth y Arkham. El señor le empieza a decir que hay una parada cerca de la plaza donde pasa un camión que va para allá. Entonces, pero él le empieza a decir que si él fuera a él, no iría porque ese pueblo estaba maldito. O sea, sus habitantes eran malos, porque estaba cerca ahí un arrecife que se llama el Arrecife del Diablo. Pero a él, entre más le decían que no fuera, más él se aferraba. Él decía que sí quería conocer su agricultura. Entonces él lo lleva con una señora que tiene en su poder de su como museo. Entonces tiene en su poder un brazalete proveniente de allá que lo fue a empeñar Sadok. Es un señor que vive ahí. Entonces cuando él lo ve, empieza a ver su figura, sus formas, y se da cuenta que él nunca había visto eso. Entonces lo que quiere es investigar más. Ya va a la biblioteca y empieza a investigar acerca del pueblo, pero no venía casi nada. Nomás venía que el capitán Nobel era el que se encargaba de la pesca, porque ese pueblo se distinguía mucho de la pesca. Entonces ya él no pudo dormir bien porque él sabía que era una inquietud para él investigar acerca de ese pueblo. Entonces ya llegó el otro día, él esperó el autobús y cuando se dio cuenta que el autobús era una chatarra, era una carcacha pintada de un color verde feo. Entonces lo que él pensó que ese era el autobús, porque decían que el conductor era proveniente de Innsmouth. Y cuando vio al conductor vio que era feo, era deforme. Entonces se bajaron nada más 3 pasajeros y cuando él subió dijo Innsmouth. Entonces el señor pues se sorprendió y él el joven también se sorprendió al verlo. Y ya cuando llegaron al pueblo fueron a una refinería donde ese era del capitán Nobel. Ahí trabajaba un chavo normal, no era deforme, sino que su trabajo lo hacía porque lo mandaron a ese pueblo. Entonces él lo que hizo le dio un croquis acerca de las calles que estaban en ese pueblo. Entonces cuando él empieza a descubrir sus habitantes, que no se dejaban ver, que eran muy tímidos, que eran deformes, que se parecían como a peces, entre peces y ranas. A él lo que le despertó
inquietud por seguir conociendo el pueblo. Después de esto, él empieza a recorrer las calles y va conoce a un señor que es muy briago, pero que él sabe lo que le ha pasado a ese pueblo, todas sus desgracias. Entonces él lo que hace es comprar un vino y hacer que lo siga y llevarlo a un rincón, donde nadie los vea. Y ahí el señor lo sigue y él le ofrece lo que es la copa, la botella se le ofrece. El señor, cuando se le está tomando, le empieza a contar todas las desgracias que ha pasado en ese pueblo, y él se da cuenta por qué ese pueblo todos lo odian, por qué ese pueblo está maldito. Entonces, ya cuando él le empieza a decir que las desgracias no son por lo que han hecho, sino por lo que van a hacer, porque en el arrecife del diablo salen peces ranas, y esos peces ranas son los que matan, los que hacen que desaparece los chavos, o los chavos de entre 18 y 21 años. Entonces lo que le dice es que huya, porque cuando él ya estaba contando lo final, dice que empieza a gritar como loco que ya los vieron. Entonces ya los vieron y él salió corriendo y le dijo que huyera, que no se quedara ahí. Entonces él se da cuenta que ya casi sale su camión a Arkham. Llega al hotel, pide sus cosas, se las dan, y cuando se sube al camión se descompone. Entonces lo que tenía que hacer es pasar una noche ahí, pero le habían dicho que una noche ahí era como un año, porque era larguísima. Entonces él, como escuchaba ruidos, le empezó a dar miedo, se empezó a paniquear y se tuvo que quedar. Pidió la habitación, pero sus pasillos eran como desérticos, no eran limpios, sino eran muy polvorientos. Cuando le dan su habitación, él, por todos los ruidos que escuchaba afuera, no se quitó la ropa, sino se durmió así, nada más se encimó las cobijas. Cuando él oye que quieren abrir su puerta, él lo que quiere es escapar. Entonces empieza a abrir puertas y se da cuenta que lo están siguiendo. Entonces él le da miedo lo que está pasando y se acuerda acerca de las vías del ferrocarril que lo llevan a Arkham. Entonces él se da cuenta y empieza a hacer todo lo posible porque no lo vean, porque no lo atrapen. Entonces empieza a pasar por muchas calles, se mete entre calles conforme al croquis que le había dado el de la refinería. Cuando ve que lo están viendo, él empieza a caminar como ellos, se ajoroba y empieza como a coger y pasa a la otra calle, que era para ya entrar a las vías. Entonces en las vías ve que a lo lejos está una multitud siguiéndolo acerca de ellos, y él se queda ahí, se esconde bien. Entonces cuando él ve que están pasando cerca de las vías, él se desmaya, pierde el conocimiento, y cuando despierta él se da cuenta que ya está a salvo. Sigue por las vías hasta que llega al pueblo, a Arkham. Cuando él se entera que su abuela era la señora March, él se desmaya y al instante le enseñan un brazalete que era parecido al que había visto con la señora. Entonces él dice que su bisabuela era March y el capitán Novet era su bisabuelo. Entonces se desmaya y entiende por qué su tío se había matado, porque él se estaba convirtiendo en un habitante de Innsmouth, él se estaba deformando, él se estaba haciendo así como los habitantes de Innsmouth. Entonces no aguantó y se suicidó.
Entonces, él tenía un primo en un manicomio que se estaba volviendo loco por lo mismo. Él decide no matarse y él lo que quiere es ir por su primo y llevarlo a las profundidades donde se encuentra su abuelita y su abuelo, que es en lo más profundo del arrecife del diablo. Y él lo que decide es no suicidarse. Él no se suicida. Él no se suicida y lo que él quiere hacer es ir con su abuela. Él lo que quiere es ser un habitante de Innsmouth, aunque en su tiempo que estuvo ahí los repugnaba mucho, y hasta el final entiende por qué esa inquietud de conocer al pueblo, porque lo que estaba conociendo era su sangre, era su sangre lo que estaba conociendo. Y pues este es el cuento de las sombras sobre Innsmouth.